gracias. Buenas noches a todos. Tengan de mi parte un caluroso saludo desde El Salvador. Bien, si hay algún colega que está desde Colombia, mi sentimiento de solidaridad para con ustedes y los venezolanos que tuvieron su problema anteriormente. Solo quiero agregar nada más para que sepan, soy de los fundadores, oficiales superiores fundadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador, entre otras cosas más. Bien, fíjense que cuando nosotros tenemos que hablar sobre cómo reconstruir la mente de un criminal, así como conocer su identidad, debemos de transportarnos a lo que vamos a entender como el entendimiento de lo que se llama el iter criminis, es decir, la internación o la vida del delito o la vida del crimen, porque no podemos determinar nosotros un criminal lejos de la conceptualización que éste maneja con el crimen o el delito. Desde ese contexto nosotros vamos a tener la primer premisa. Ningún criminal lo podemos determinar por medio de una porcentualidad o por medio de una batería de preguntas y respuestas preestablecidas. Existe un estudio en Estados Unidos que se hizo después de que se comenzó la perfilación de lo que es el sistema del FBI. Las mejores perfilaciones que se tienen son el del asesino de 22 personas de origen afrodescendiente, así como la primera perfilación de lo que es el experto poniendo bombas de tamaño de la carta llamado el Unabomber. Sin embargo, la primera perfilación en el mundo se dio allá en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en Inglaterra, con lo que fue el estudio de Jack el Destripador. Cuando nosotros vemos esto, podemos observar que les he determinado 3 diferentes criminales en 3 diferentes épocas. Sin embargo, hay muchos profesionales que quieren encasillar la mente del criminal dentro de lo que es una batería de preguntas y respuestas. E incluso, ya vamos a ver más adelante en las diapositivas, cómo es que quieren encasillar con lo que son apreciaciones subculturales o apreciaciones subjetivas. Cuando usted tiene esto, se enfrenta a una situación de tal magnitud que no podemos ni determinar los elementos principales de lo que es un psicópata, un psicótico o una persona esquizofrénica, para decirle simplemente 3. Ahora, en esta ecuación que les estoy planteando, usted debe de convencerse que usted va a tener que aplicar conocimiento con algo muy importante llamado experiencia. Y yo le agrego algo más, lógica, porque la lógica me indica cómo puedo ir. Ahora, la lógica puede quedar interrumpida, rota, por una situación particular que se da. Fíjense que yo di la conferencia que se llama Hugo Osorio, el asesino serial de Chalchuapa, una región de El Salvador, la di en Guatemala. Y me dieron ahí 2 oportunidades en 2 instituciones diferentes. Cuando usted viene a observar, sí, cumple algunos elementos que pueden darse. Sin embargo, cuando yo lo traslado a otro, también lo cumple un sacerdote. Como por ejemplo, caer bien, ser ordenado, disciplinado. Pero esas son 3 características de muchas personas. Por lo tanto, usted debe de aprender que no puede encasillarse. Entiendo que con 2 días, 2 horas, son brochazos con todo el corazón que les estamos dando y la experiencia. Así es que les pido de favor que si alguna cosa no queda muy claro, no comprenden o quieren que amplíe, al final de mi exposición voy a dar la oportunidad en preguntas, y los que quieran que me extienda un poco más, yo lo hago con mucho gusto en su momento. Cuando decimos nosotros cómo reconstruir la mente, no debemos de estar lo que pensando voy a reconstruir el cerebro. No,
es el pensamiento. Lo aclaro simplemente porque entiendo que estamos en diferentes latitudes y ya me ha tocado que aun cuando tengo que exponer a hermanos de Guatemala, de Honduras, he expuesto para hermanos de España, Cuba, México, Argentina, Chile. La última que di así de otros niveles fue en Paraguay. Hay que tratar de ser eh, un léxico que todos entendamos. Por lo tanto, si hay algo que yo soy muy dado a ser muy salvadoreño, si algún momento se me va alguna palabra, quedan en libertad de interrumpirme. Bien. Cuando nosotros hacemos una llegada a la escena, y esto, mis hermanos, amigos, hermanos de armas, para los que son policías o militares, que tengo la dicha de haber servido en ambas, llega al lugar y esta es una escena, por lo tanto no es una apreciación criminológica, es una apreciación criminalística. Y esto que estamos viendo en la fotografía debe de entenderse que hay dos agentes o inspectores o como le llamen en su región que son de inspecciones oculares o investigadores de escenas del delito, los famosos crime scene investigator. Esta situación ustedes la han conocido, la han visto, yo la he visto en muchas ocasiones y aquí hay que analizar no solamente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos viendo, sino que es al revés. El último grito, palabra, moción de orden o vista que dice alguien al morir es exactamente ese punto. ¿Qué quiso decir? ¿Qué sucedió ahí? Y en esto debemos de hacer una reconstrucción, pero increíblemente tan apegado a lo que usted debió ser. Y por favor, he visto que hay una señorita, Nelly Andrés, ahí a la par de ese hombre del gordito. Yo no estoy ofendiendo, simplemente debemos de verlo nosotros desapegado al romanticismo, porque si no, no pasamos de que nos cree una conciencia de dolor. La señorita que está, o por lo menos lo que se alcanza a ver que es señorita, me dice porque tiene una ligadura en la pierna izquierda y el pie de ella es pie de mujer. Tiene talones y tobillos un poco gruesos. Eso me puede indicar una situación en la cual ella tenía un problema de acumulación o retención de líquidos. El hombre, fíjese bien, el hombre tiene una obesidad no mórbida, pero tiene una obesidad de sobrepeso en la cual podría empezarme a platicar. Le observo una cadena, parece un dije o es un águila o algo parecido, pero es una cadena muy gruesa. Esto implica que es un nuevo rico, un nuevo millonario, que está demostrando que le está yendo bien en la vida. La persona que a usted le esté dando esa demostración es porque quiere que note que tiene dinero. Ninguna persona que nace con dinero millonario realmente anda ostentando ese tipo de joyería. Vea usted lo que es la pierna de la joven, no es una pierna atlética, y digo joven por lo que es la textura de lo que es el bíceps de la pierna y lo que es el cuádriceps. Así como la pantorrilla en El Salvador, coloquialmente a esos tobillos le dicen pantobillos porque es una persona que se preocupó en tornearlos femeninamente desde el tobillo. No tiene una connotación que va abajo de los gemelos, es decir, de la pantorrilla. No se puede notar que va al gimnasio, sino que utilizaba un tacón mediano. Eso es lo que me lee a mí. El hombre, por ejemplo, véalo usted y empiece a ver la planta de los pies. Él tiene la piel gruesa de los pies. Sin embargo, se nota que se daba un cuidado posterior a que él ya llegó a tener dinero. Asimismo, vemos un hombre de una edad más o menos arriba de los 35 años y luego lo que vemos es un desorden muy interesante. Hay un
teléfono celular con un golpe, es decir, fíjese bien, la fractura de la pantalla del celular ha sido con algo de punta, es decir, puntiagudo, pudo haber sido un estilete o pudo haber sido el martillo de la pistola o del revólver, dependiendo cómo le pegaron, o con la cacha de la pistola, la punta de la cacha. El otro vemos que tiene la credencial del Seguro Social. Esa credencial es una credencial antigua, yo la tuve, y veo que ahí han dejado algunas cosas con las cuales identificarlo. Por lo tanto, no creo, según lo que veo, que eso haya sido un robo. Y vean ustedes, la tablet tiene lo mismo. Aparte que a la izquierda, como evidencia 3, tenemos al parecer, droga, al parecer cocaína, pudiera ser otra, podría ser fentanilo triturado o cualquier otra novedad dentro de lo que es. Es decir, es lo que yo me lo está platicando el lugar. A como lo estoy viendo, la alfombra no es de casa, la alfombra es de las que se utilizan en hoteles y moteles. El motel es el hotel de paso o de aventuras de una noche, y usted puede ver la hazaña con el que se dio. Aquí no hay lucha, por lo tanto ha de haber habido una ventaja. No alcanzo a ver si hay perforaciones, por lo menos casquillos no hay, vistas, etcétera. Es decir, esto que les estoy diciendo, aquí hay una joyería en el número 5, si mal no me fallan mis... Voy a ponerme lentes. Creo que joyería, sí. Lo que me está platicando cada uno de ustedes podrá determinar si demás, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que me está platicando, me está conversando. Ahora, fíjese bien, veamos con los colegas que están trabajando en lo que es el fotógrafo. Lleva una indumentaria, al parecer es una bata o una, no sé cómo le llaman ustedes por allá, blanca. Esa me permite ver si hay contaminación o no. Sin embargo, el policía que está parado, a pesar que lleva guantes específicos, perdón, para la escena, a mí no me está dando seguridad de que él no vaya a contaminar, porque es su uniforme de diario. Y el uniforme de diario de un policía que no está cubierto como debe de ser para aislar puede proyectar hasta olores. Por lo tanto, estas situaciones ya me pueden traer. Es decir, es lo que a mí me da. Y esa es mi observación. Quisiera, en cuestión de 5 minutos, quisiera la mayor cantidad de participación. Cada quien tome 30 segundos y por favor solo vaya saliendo porque debo de correr. ¿Qué es lo que observan aparte de lo que he dicho? O si tiene una discrepancia conmigo, me la dice. Yo dejé otras cosas para que veamos lo suyo. Vamos. Las posiciones de los Por cuerpos. favor. Las Muy bien, ¿qué posiciones pasa de con los la posición cuerpos. de los cuerpos? Me llama la atención en la posición que está el masculino y la posición que está la femenina. Si es que esto se presume que es un asesinato, pienso que son tiros a corta distancia. Y Hay después, ventaja, correcto. Si fue con tiros es ventaja. Acordémonos que dependiendo de del resto que no vemos nosotros, puede ser que, vamos a suponer que son tiros. Yo no alcanzo a ver ningún orificio, pero vamos a suponer que es tiro. Sí, a corta distancia, esto me puede indicar que el que mató es una persona que recibió ayuda y que se aprovechó de la situación. Muy bien, creo que se llama Mac. Eh, también Pienso aló. que, pienso que, hola, Sí, adelante, Honor. por lo que veo las imágenes, la sábana y la cantidad de sangre impregnada, creo que también la persona que cometió el crimen pudo haber salido también herida o lastimada. Al parecer hubo una lucha. Yo fíjese que discrepo con usted con la lucha, precisamente por una situación. Si hubiese habido lucha, vea usted las paredes de la escena del delito, las paredes no tienen sangre, sino que Buenas noches. si hubiera habido, permítame, Néstor, un segundo,
Si hubiera habido lucha, habría sangre en las paredes más próximas. Ahí hay posibilidad que haya sido que el tipo estaba sentado y lo agarraba a lazos y por eso hay una proyección hacia adelante. ¿De acuerdo? Pero sí, habría que ver más, pero está bien y le agradezco que haya hecho esa observación. Vamos, Néstor. Y No después distingo ver que hay arriba de la mesa bien claramente. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Hola? Pero en realidad estuve observando, está todo muy ordenado alrededor, así que probablemente sea un envenenamiento, lo cual expulse sangre por la boca o extremidades, por eso hay tanto derramamiento de sangre. Inclusive, si veo el cuerpo de lo que se dice ser, porque no veo cara, del acompañante, no distingo si es hombre o mujer por el tamaño del tobillo, ¿bien? Porque también puede ser un homosexual o un travesti. Sí distingo que pudo haber sido, Ese es el lugar del como hallazgo. no hay rastros alrededor, que haya sido, sí, un envenenamiento y que haya convulsionado, porque hay muchos químicos que se utilizan para poder hacer que la persona se desangre por todo lo que son orificios. Estamos de acuerdo. La única es que envenenamiento, si mal no me acuerdo, no es, pero sí buena la observación. Sin embargo, por la posición de la sangre que usted puede ver en la almohada, Ese es el lugar del hallazgo. Ese es el lugar del hallazgo porque... Voy a dar, permítame, voy a dar el orden. Va primero Elba, después va Gilberto y después va Corso. Y de último Adolfo. Buenas noches, instructor, desde Ecuador. Buenas noches. Por favor, diga el nombre y de dónde son. Elba, va usted. Profesor, buenas noches, Elba Leguía de Perú. Profesor, yo observo aquí, bueno, lo que han dicho algunos de mis compañeros, que sí, también me parece cierto, porque pareciera que ha habido como un pleito antes de la escena, pero me parece que por la cantidad de sangre que hay en los alrededores, que los cuerpos han sido acomodados, porque la sangre esparcida acá no coincide con la forma que están reposando los cuerpos. Bien, vamos, gusto de verla, Elba. De nuevo, vamos, ahora va, me parece que es Gilmer y después Gilberto. Sí, buenas noches, profesor. Yo concuerdo con la compañera que expuso que los cuerpos no concuerdan con las manchas de sangre, como que si fueran, como que si la posición no concuerda. Perfecto. De acuerdo con la compañera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por lo que puedo observar, Buenas noches. ahí los cuerpos como que han sido un montaje, porque si se puede ver, tenemos ahí lo que podría ser los indicios de bolsas de droga, la cartera, los teléfonos están acomodados de tal manera de que pudieran ser observados y de alguna manera, pues, para incriminarlos de que ellos pertenecen a alguna banda delictiva o algo. Pero bien podría ser una hipótesis también que podría ser una cuenta pasional. Vale. Podría ser. Perfecto. Gilberto, 30 segundos. No se te olvide de decir de dónde son. Vamos ahora con Julio. Después va Adolfo. Debería ser así. Julio. Buenas noches, Luis. Hola, Le hola. saludamos desde aquí de Guatemala. Es que por la población Mi amada Guatemala. Fíjate Hola, que- Julio. Hola, mucho gusto, Luis. Fíjate que vamos a ver, podemos decir que es un crimen pasional y otro podemos como que si fuera una venganza pues, del crimen organizado, porque si vemos la víctima, tiene mucha lo que es oro en la mano y en el cuello. Y posiblemente estaba sentada la víctima. Ambos estaban sentados cuando fueron acribillados porque tiene demasiada sangre también lo que es en el pecho, ¿verdad? Sí. Ok. Únicamente, Lick. Gracias. Bueno, Adolfo, va usted y de dónde es. Gracias, Julio. Sí, buenas noches, licenciado. Yo tengo la especulación, ¿verdad? Número uno, por
los indicios de las numeraciones de los indicios. Podríamos descartar que posiblemente no hubo un arma de fuego, porque si hubiera sido arma de fuego, pues pienso yo que hubiera una numeración de los casquillos. Entonces, mi punto número dos podría ser que el hecho de que hay demasiada sangre en la escena del crimen, pues yo nunca, la verdad, he visto un envenenamiento que produzca tanta sangre como esa. Yo más creo que hubo algún forcejeo, alguna lucha y tal vez con un arma blanca. Y mi punto número Adolfo, ¿de tres dónde es usted? es, soy de aquí de Honduras, de la Policía Militar. Gracias, Eh, Adolfo. como punto número tres, la forma en que está la droga, la tablet, el teléfono, yo pienso, perdón, que es como más como un mensaje para algún tipo de organización criminal Ok, por la droga, por los documentos, el teléfono. ok. Gracias, Por licenciado. favor, Eso es todo. gracias, Adolfo. Por favor, 30 segundos. Vamos ahora con Mario Bradway. ¿De dónde es y su participación, por favor? Sí, buenas noches. Yo soy acá de la República de Panamá. Ya, lo importante es que estamos viendo la escena. Un área está limpia y la otra está llena de sustancias de color rojizas, donde está la mayor concentración. Eso significa que los cuerpos fueron movidos. La persona de mayor contextura estaba en la posición donde hay mayor concentración de sustancia de color rojiza. Y después posicionaron a la femenina que está del lado de ahí, a la pierna femenina que vemos ahí, en ese lugar. O sea que hubieron dos escenas, dos lugares. Esa es la posición final, o sea, el lugar del hallazgo. Porque usted ve ahí tendría que hacer patrones de mancha de sangre de la sustancia color rojiza para determinar el lugar donde se ultimaron a las personas. Gracias, Mario. Y un gran saludo, Panamá, que quiero muchísimo. Allá he estado con ustedes. Vamos a ver, Andy Maroni. Discrepo. Le toca a Andy Maroni, por favor. ¿De dónde es y su opinión? Mucho gusto, buena noche. Les saludo desde Guatemala. Un dato importante, algo que nadie ha comentado, es la equimosis que se le observa al individuo de sexo masculino en el brazo izquierdo, para ser preciso, a nivel del hombro. Es una pauta que nos puede decir que pudo haber habido algún forcejeo previo, y por las manchas hemáticas se puede decir de que hubo un arrastre, un posicionamiento y arrastre también del cuerpo, por dar algunos datos. Gracias desde mi amada Guatemala. Entre los lugares que yo me he graduado de Guatemala, de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Soy graduado de la Louisiana State University y de la Universidad de Tokio, así como de la Federal Administration of Aviation de Estados Unidos, solo para que, con gusto. Ahora, José Chiriboga le toca, ¿verdad? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Sí, ¿De dónde es, José? Ya, de Ecuador, de acá de la hermosa y linda República del Ecuador. Mi recuerdo para ustedes. Adelante. Ya. En primer lugar, la escena del crimen es modificada, como dijo antes el compañero. Parece que al tipo de mayor contextura lo asesinaron. Si es que se le hace un poquito de zoom, parece que tuviera una herida abierta en la zona del abdomen. Parece que prácticamente lo han apuñalado. Los cuerpos están acomodados, tal vez como también dijo, está todo ordenado. Primero a esta persona lo acribillan y él cae en ese lugar donde está el 4 y el 5, ahí cae. Y luego acomodan los cuerpos. Y como también dijo, es claramente una señal lo que se está mandando ahí. Muy bien, gracias. Vamos ahora con Blanca Barahona. Al último, ¿me puede dar un permiso, profe? Sí, el último es Freddy Yepes. Buenas. Vamos, Blanca. Blanca, le escuchamos. Blanca, se le apagó el micrófono, Blanca. En otra escena, simplemente los acomodaron por o se miran como fracturas más o menos, los cuerpos, las heridas que tiene también. Igual, la escena ya en sí está contaminada,
por el fotógrafo que está porque no tiene su indumentaria adecuada también. Perfecto. Blanca, ¿de dónde es usted? Desde Honduras. Gracias, Blanca. Freddy Yepes y después va Edu Mejía. Buenas noches con todos, estimado profesor, compañeros todos, colegas. Bueno, y concuerdo con muchos colegas lo manifestado, pero hay algo también que no hemos tomado en consideración, es el tema de los accesos. Al parecer veo un acceso que no ha sido forzado, ¿sí? La presencia de los objetos que se pueden ver en la imagen, como joyas, billeteras y sustancias sujetas a fiscalización, presuntamente, indica que la escena no fue registrada de manera violenta o no caótica, ¿no? Entonces, para mí que los agresores sabían exactamente dónde estaba su objetivo, o alguien les permitió el acceso desde adentro, y eso permitió de que la escena se maneje en múltiples fases, ¿no? Perfecto. Sí. Ok, Freddy, Eso ¿de es lo dónde que es puedo usted? aportar. De Ecuador, estimado docente. Gracias. Voy a ir cerrando. Va a ir Honor, Nelson y Cristian. Solo esos tres, por favor, porque somos bastantes. Vamos, Honor. Vamos entonces con Nelson Murillo. Ya, si no hay, ¿cómo puedo hablar? En vez de ellos, si no Buenas hay. noches, Nelson de Honduras. Adelante, Profe, Nelson. ¿cómo está? Sí, ahí, profesor, buenas noches, bendiciones a todos que están participando. Esa es una escena, pues, es una escena del crimen, ahí hay doble crimen, hay un señor aparentemente, pues, supuestamente podríamos decir que es algo del crimen organizado, alguien muy cercano a él, pudo haber sido alguien de seguridad para que esa escena aparentemente es un hotel por la lamparita, las paredes, una escena contaminada, manipulada. Se puede observar ahí que las evidencias fueron puestas posterior al crimen, ya que si nosotros miramos documentos, celulares, cadenas, joyas, esas bolsas que están ahí, un polvo blanco, supuestamente cocaína, están sobre la sangre, o sea, es como para mandar un mensaje entre bandas de crimen organizado, solamente. Perfecto. Bien, Nelson. Y el último en este momento, Cristian Pineda. ¿De dónde nos habla y su opinión, por favor? Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a ustedes. Tuve la oportunidad. Cristian. Muchas gracias por la oportunidad. Cristian Pineda, su nombre y de dónde es. Sí, ¿me escucha? Disculpe. Sí, Cristian, ¿de dónde habla? ¿Me escucha? Sí, Cristian, por favor. Muchas gracias y felicitarlo por su presentación. Tuve la oportunidad de estudiar en una de sus escuelas en El Salvador. Tengo muchos amigos comisionados. Soy un policía en la situación de retiro de acá de Guatemala. Saludos a todos mis amigos de allá de El Salvador. Yo creo que ahí estamos frente a una escena de crimen organizado, evidentemente manipulada, mal procesada por los agentes que se encuentran en el lugar. Es un mensaje del crimen organizado de una persona que no tiene las condiciones físicas para poder atraer a una persona que tiene a la par y por lo tanto hay una clara información de poderío económico, pero sigue siendo pasional porque la persona que pudo haber cometido el hecho tiene aún un poder económico mucho más fuerte. Gracias. Perdón por el resto, tengo a 8 que me han levantado la mano, pero vamos a tener que pasar de la hora. Yo con el debido respeto y cariño les pido de que me den chance de que vamos a pasar de la hora. A los hermanos que ya nos conocemos, a los que somos de armas, militares o policías, gracias por la comprensión y si hay investigadores privados, gracias por estar con nosotros. Voy a dejarlo aquí porque yo sé, fíjense bien, hemos concordado en que es un crimen. Y estoy de acuerdo que están diciendo que tiene que haber habido mano criminal profesional. Puede ser un mensaje a lo que es la parte del crimen organizado y también puede ser lo más lógico, la manipulación de la escena. Les agradezco también a la colega que dijo que desde que entró y vio la escena está contaminada y yo le agradezco porque dice el policía está mal vestido, tiene mala indumentaria. Si ustedes se dan cuenta, si le hacen zoom,
el parche, si mal no me acuerdo, es de una policía de Estados Unidos. Y ellos no pueden decir que no saben cómo abordarla. Luego, obviamente, la cantidad de manchas nos dicen un montón de cosas y debemos de tomar otras cosas en cuenta. Él tenía el calzoncillo abajo. Por eso es que para mí no hubo una lucha, porque cuando usted reacciona o está con el calzoncillo sin ponerse, o siempre el hombre trata de ponérselo por aquello del pudor. Y ahí está viendo el otro que vemos a la par, podría ser una transgénero, ¿verdad? Pero normalmente los poderosos de crimen organizado, las transgéneros no lo llevan de esa manera. Esto es más que todo me decanto por una mujer y el resto de observaciones muy buenas. Yo les agradezco la observación. Ahora bien, fíjense bien. Vamos ahora, veamos esta otra escena más lo que dice. Una escena criminal no solo contiene evidencia, contiene decisiones. Cada elección del autor y cada omisión revela información sobre su mente, su nivel de planificación y su relación con el entorno. El análisis conductual convierte esas decisiones en hipótesis verificables. Cuando nosotros estamos viendo esto y estamos recibiendo lo que es la comunicación, es muy importante la indumentaria. A mi manera de ver, con el debido respeto de cada policía, la policía de mi país tiene los que son inspectores oculares. Los inspectores oculares en El Salvador usan un pantalón comando color café tierra y una camisa negra. Desde que yo estudié con mi amado maestro, ya Dios en gloria lo tenga, doctor Guillermo Alvarado Morán, nunca se recomendó ese tipo de indumentaria por razones de lo que es el traslado, el traslape de contaminación. En cambio, estos uniformes blancos, aunque esté sudando a tambor batiente y las zapateras celestes, permiten ver si ustedes están cometiendo un error dentro de lo que es la evaluación y el abordaje de la escena del delito. Por lo tanto, yo creo suficiente que debemos de reconocer que este es la indumentaria. Víctor Martínez, perdón, mucho gusto. Perdón, no solamente me llama la atención que no es de Guatemala. ¿De Guatemala? No, bueno. Sí, ya me acordé de usted. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, esa escena, desde que la abordamos, ojo al banderín que lleva premio, usted se llega al punto de la frontera entre lo que es la escena del mundo común a la escena del delito o del crimen. Olvídese que usted ya llegó y que diga, he visto cientos de violaciones. En primer lugar, ninguna víctima es igual porque cada quien ha sufrido un mundo. Segundo lugar, cuando usted ve una escena y va prejuiciado que ya vio cientos de escenas, va a fallar en esa escena. Va a cometer errores y se va a convertir en el 54%. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que dije al inicio que existe un estudio en Estados Unidos en el cual dice que estar predestinado con investigaciones, baterías de preguntas y otras circunstancias que nos lleven a entender la mente criminal es estar dentro del 54% de las personas que se creen poderosas de identificar criminales? Y eso no es suficiente para poder determinar que hay un parámetro o hay una forma en la cual yo voy a determinar quién es el criminal. Ese 54%, mis queridos hermanos, es error, porque es casi igual a lanzar una moneda. Cuando usted tiene una moneda nueva o usada, tiene 50-50 y usted puede tirarla y puede caer 54 veces cara o 54 veces corona o 50 y 50. Por esa razón, desde que nosotros observamos lo que es el sistema de cómo abordar una escena, no podemos determinar que hay formularios ni hay elementos que lo vamos a llegar a entender. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no lo hagan. Fíjense que estuve con una colega a la cual yo aprecio y nos presentó un suicidio. El expositor gringo y yo estábamos platicando cuando no les pone
y nos dice que era suicidio y nos quedamos nosotros viendo así. Eso no es suicidio. ¿Por qué? Por la posición del arma. Pero ¿qué sucede? Cuando ella le exponía y nos explicaba, puso una forma que en su vida alguien que se quiera matar lo va a hacer. Y no es porque sea un elemento común, no, porque en la lógica no me dio para pensarlo, y al reconstruir la escena llegamos exactamente a lo que era. Cuando nosotros fuimos a terminar toda la evaluación, efectivamente no era suicidio. Entonces, es lo primero, la impresión. Y como le dije, su lógica le va a decir, regresando a esa escena, por ejemplo, dijeron un motel. Normalmente los moteles en Latinoamérica, de México para abajo, los moteles son iguales. La mesita pequeña, la lamparita, el tipo de alfombra, el tipo de cama, el baño por allá, que esto y lo otro. Todo eso nos ayuda a identificar patrones normales en la escena de la que estamos viendo. Y esto, fíjense bien, es algo que ya lo tenemos por lógica, por conocimiento y por experiencia. Los que estamos aquí, solamente mi amigo Martínez, y mal no me acuerdo que él es fiscal de Guatemala, si mal no me acuerdo, resulta ser de que es de los más jóvenes, de ahí todos los que tenemos. Yo tengo 59 años, ya para 60, ya de ver todo esto y todo lo que me tocó ver como estudiante de Derecho en los años 80, y luego como profesor de criminología y como oficial de la Policía Nacional Civil, resulta ser de que me da a entender, así como los hermanos de Honduras, de Guatemala, de Ecuador, de Panamá, identificaron perfectamente. Pero de ahí tenemos apenas unos puntos lógicos inamovibles, como lo que son muebles, localizaciones o ambientación. Pero de ahí hay cosas que todos observaron. Yo hice unas observaciones, me quedé callado y el resto empezó a observar cosas muy interesantes. Me gustó cuando empezaron a decir que era una escena de la cual había sido manipulada, y exactamente eso es lo que me refleja. Ahora fíjense bien, este error que tiene en la escena anterior, no tenemos una delimitación como la que han puesto los inspectores oculares que están en la escena de esta diapositiva. Obviamente tiene su error, etcétera, etcétera, de diapositiva. Y hay otro sinnúmero de cosas, pero aquí es lo que nos dice que definitivamente hay una situación analítica por medio de la cual nosotros vemos que hay decisiones que se tomaron, como por ejemplo en esta, ¿cómo voy a dar mi mensaje? ¿Cómo doy si soy o no profesional? Aquí no me extraña no tener ningún tipo de vainilla o casquillo, porque si es profesional, las recogió, porque no va a dejar las armas, y es un profesional, si así lo fue, porque tendríamos que ver el resto de la escena, que utiliza esa arma y le gusta utilizar esa arma. Ahora, los profesionales reales actualmente compran el arma en el mundo bajo para utilizarlo para cada uno de las encomiendas que le hacen, o como decimos en El Salvador, cada uno de los mandados. ¿Por qué? Porque la entregan, la dejan en el lugar. Para una persona profesional actualizada con estos estudios, no sé cuántos están hackeando esto y lo pueden estar sacando, de las cuales van a llegar a aprender. Máster, perdón que lo interrumpa. No sé Sí, si usted adelante, recuerda, hay un modelo de Ruger, de revólver, calibre 22 milímetros, que tiene en su tambor capacidad para 9 tiros. Yo tuve una Astra 9 tiros española, lo mejor que hay para perforar chalecos. Ahí, ¿cuál? 9 milímetros, 40 perfora chalecos. La 22 Magnum es la principal para eso. Sí, podría ser ese calibre. Perdone, pero desde el punto de vista no existe el calibre de 22 milímetros. Existe el punto 22 de pulgada, que equivale a 5.55 milímetros, pero el 22 milímetros como tal no existe ni en la medida anglosajona ni en la medida europea. No, perdóneme. Así conocido acá en el país, pero sí, tiene razón el colega. No, en medidas sí, en medidas, perdón, yo les pedí de favor que me disculparan. Nosotros en El Salvador decimos 22 al punto 22. Mil disculpas. No quiero ofender a los expertos en balística, pero en mi país decimos calibre 22.
es simplemente un argot salvadoreño, pero tiene toda la razón, es punto 22, aunque ahí tenemos muchas cosas que hablar, pero bueno. Ahora, como decía hace un momento, el perfil no se adivina, se construye. Tenemos que observar, pensar en la conducta que nos está dando lo que es la situación, lo que presentó ante las personas que han sido catalogadas como víctimas, la inferencia, que es lo que a mí me dice, luego la formulación de hipótesis y la corroboración. Todo lo hicimos y por eso me interesé en que cada quien pudiera hacer las observaciones pertinentes, porque hicimos nosotros un hecho observable, pensamos una conducta y ojo, hicimos el pensamiento de la conducta de la víctima, obviamente por la poca información que vimos de la segunda víctima, al parecer femenina, no sabemos, pero hicimos la inferencia, que significa que es lo que esto me llega a decir a mí. Y luego la hipótesis, todos empezaron a dar una hipótesis, algunas concordancias, otras no, y luego la corroboración, que es la que no podemos hacer porque no vamos a ir al lugar de los hechos. Vamos entonces a continuar diciendo que el crimen es una secuencia de decisiones, el antes, el durante y el después. Y para eso nosotros vamos a tener el modus operandi, la conducta expresiva o la firma, que ustedes saben que esto puede haber de un montón de formas, pero aquí algo muy importante, lo que cambia porque el delincuente aprende con las experiencias anteriores es según se da dentro de la cobertura mediática o en la respuesta policial. La adaptación es una señal sofisticada creciente y debe leerse como información, no como anomalía. Aquí hay algo bien interesante. El modus operandi no es el mismo de un criminal cuando inicia, cuando va en la madurez y el desarrollo, a cuando ya se convierte en una persona experta. Aquí va a caer incluso de que lo hayan llevado preso por razones equivocadas y él va a analizar. Cada vez que este hombre pretenda hacer un crimen o un delito, acordémonos, no voy y esto le pido a los que por favor me escuchen utilizar delito y crimen como sinónimos, sé que no es lo mismo, yo he dado de eso también clases y conferencias, pero por favor entiéndanme, estoy tratando de hacerlo para todos entendible. Recordemos que no todos tienen la misma capacidad y pido mis disculpas que lo hago, pero por favor entiendan, y si quieren interrumpirme para alguna corrección, siéntanse libres. Entonces, en el antes podemos tener principalmente que una persona que es un profesional o que es una persona serial o sistemático, que es la forma correcta actualmente de llamarlos, tenemos nosotros personas que pueden ser ordenadas o personas de oportunidad, que solamente han tenido iter criminis, o sea, vida del delito o del crimen, lo tienen solamente en la mente. Un ejemplo, trabajan ustedes en un lugar y el jefe, los que han estado de alta le decimos en el país, que usted esté causando trabajo, servicio policial o militar, o también médico, viene el jefe y usted va a salir de franco, de licencia, de permiso, y resulta que antes de salir, fulano de tal, Petronilo Pérez, alto, ya le manda y se regresa y le dice, mire, me va a cubrir tal escena del delito porque no tengo, y usted es el criminalista más experimentado que tengo en crímenes sexuales, y usted ya iba de franco. ¿Y qué le tocó? Regresar. Y en la mente, viejo desgraciado, par de balazos le debería de meter. Ya hizo usted un crimen. Ya hizo un crimen, tiene una motivación, tiene una forma, ya solo está de cómo lo va a hacer. Ese es el iter criminis, que no. Esa secuencia de decisiones está en el iter criminis, que fue el antes. Ahora viene en lo que es todo lo que comprende el antes: selección del objetivo, vigilancia, preparación, elección del lugar, elección del momento. Ve usted que lo que había apenas en el que le acabo de decir fue la selección del objetivo. No dije a qué hora, qué tipo de arma, cuánto lo iba a esperar, a dónde lo iba a esperar. No, solo fue un antes, pero sí ya fue parte del iter criminis, que no cumplió el resto de elementos. Luego viene el durante, que es la aproximación, el control, la violencia,
la comunicación, improvisación y la interacción con la víctima. Mire, quiere decir que en lo que es la improvisación, yo pude haber tenido dentro del cumplimiento y aún antes debería de matar al fulano que era mi jefe. ¿Cómo? Voy a improvisar un par de balazos con fusil, con escopeta, con pistola, con revólver, con pistola de aire. Tenía 5 formas. Pude haberlo improvisado para cumplir los balazos. Y después, ocultamiento, traslado, abandono, eliminación de evidencia, retorno o huida y contacto posterior. En el contacto posterior está todo lo que es la retroalimentación de la situación que se dio. ¿Dónde cometí el error? ¿Qué es lo que yo no hice? ¿Qué es lo que hice? Lamentablemente en Estados Unidos tienen mucho, a nosotros, a todos los latinos nos han enseñado que el criminal siempre dice regresa al crimen. No es cierto. Por eso es que los estadounidenses siempre tienen un fotógrafo, en el país lo tenemos también, un fotógrafo que saca retratos de todas las personas. Porque esa es una de las formas de verificar cuando hay repeticiones. Sí funciona mucho en lo que es los piromaníacos. Sí funciona bastante. No digo que sea normal, por eso no es una regla, porque hay unos que no lo hacen, ya que han habido algunos que son bomberos y son piromaníacos. Entonces no necesitan regresar. Van con los bomberos normalmente o simple y sencillamente son personas que pueden justificar que están en el lugar porque quieren ayudar. Esas son situaciones que debemos de entender nosotros. Lo que es el modus operandi son todas las formas que se hacen para cometer el delito y la conducta expresiva. ¿Cómo yo me dejo esto? Fíjense que yo he conocido casos en donde dejan frases, en donde dejan fórmulas que se aprende a conocer al autor directo y se diferencia con los imitadores o copycats. Les recomiendo la serie que se llama El Mentalista. Hasta creo que es creo que es a la mitad es hasta el final de la temporada 5, en donde todo puede ir uno entendiendo cómo el criminal va abordando cada una de las escenas. Muy interesante, yo se las recomiendo que la puedan ver desde el punto de vista para ver el modus operandi. La conducta de firma. Dígame, Francisco. La persecución de Red Jones, el asesino serial. Sí, así es, la persecución de Red Jones, así es, perfecto. Yo se la recomiendo, es algo que está muy buena. Luego, dice, cuando analizamos la víctima, tenemos que remitirnos a la victimología. Y aquí, por favor, hay personas que se creen victimólogas solo porque entienden que es víctima, que es esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, al banderín que lleva premio. No, porque yo entienda que es una víctima, realmente voy a poder comprender a la víctima. Porque yo puedo entender la definición de víctima, pero no lo voy a entender. Así fue que se costó entender hasta 1985, cuando la victimología empezó a tener entendimiento por los criminólogos que venían desde el siglo XIX y retomado con la criminología moderna en la década de los 60 del siglo pasado. Pero es hasta el 85, mediados de la década de los 80, que nosotros logramos ver diferencias y concuerda con la explosión de lo que eran los derechos humanos, como se conocen todavía en nuestro mundo, y la teoría de Gunther Jacobs, el derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a evolucionar y tener injerencia la criminología dentro de lo que son las situaciones. Todo esto debe de estudiarse junto con lo que es la víctima principal y las colaterales. Y las víctimas colaterales es toda la familia, desde la familia nuclear hasta la familia extendida, que son incluso los amigos. Por eso en mi país, por ejemplo, se puede proteger a todas las personas que se catalogan como parte de las amistades de la víctima. Y esa es cobertura que nosotros lo tomamos desde lo que le vemos una
familia muy extendida. Ahora, cuando nosotros decimos el perfil de la víctima, estamos hablando de cómo seleccioné a esa persona. Normalmente una persona delincuente o criminal va a atacar a alguien que presuntamente va a defenderse poco, nada, o simple y sencillamente se va a aterrorizar y va a quedar hecho una estatua de sal. Luego, el perfil de la oportunidad deseada o eventual. ¿Por qué? Porque el perfil de la oportunidad, yo puedo estar concibiendo, voy a matar a mi jefe. ¿Dónde? Ah, no, si él deja el carro, el automóvil parqueado en el último de los parqueos subterráneos en donde no hay cámara y no hay luminosidad. Y ahí está oscuro. Entonces no le voy a meter balazo, mejor con un cuchillo o un yatagán, etcétera, porque no voy a hacer y yo soy más grande que él. ¿Ve? Esa es la que yo estoy deseando, pero resulta de que pusieron en esa zona, pusieron luz, no han puesto cámara, pero pasa él por otro lado que está oscuro y la cámara no cubre. Entonces viene y ese perfil de oportunidad ya se convierte en eventual. Pero esta situación se da porque la víctima permitió que las circunstancias se establecieran acorde a lo que yo quiero como victimario, la necesidad de matar a alguien. Y lo que es la víctima simbólica, que representa algo para ese autor. Puede ser un grupo, una institución, un recuerdo, puede ser cualquier cosa, puede ser incluso cosas tan sencillas como no me quiso hablar y yo para él soy una basura. Ojo con eso. Esa persona ya tiene unas gravedades que ya no nos corresponde a nosotros, sino que las podemos indicar para que sean colegas de la psicología forense o la psiquiatría forense que nos determinen otras cosas que nosotros indicamos. Pero sí es necesario que nosotros, los criminólogos, podamos determinar y dar nuestra opinión. Ahora viene, no debemos de convertir en la hipótesis en una oportunidad, identidad. Recordemos nosotros lo que les dije, no lleguen a una escena con la idea de que ya tienen ustedes todo ganado porque es una violación. Fíjense que en mis épocas, yo estudié en Japón en 1999. Allá estuve de junio a la primera semana de diciembre, si mal no me acuerdo. Y una de las cosas bien interesantes que aprendí, por ejemplo, es que los yakuza, que me imagino todos han sabido o lo han escuchado, todo el mundo dice los ampones de Japón, la mafia, ¿sí? Es el nombre con el que se identifica y que lo dice todo aquel que no ha vivido ni conoce la vida de Japón. En una de mis ponencias, no me acuerdo si un colega de aquí, creo que Elba ya estuvo cuando lo dije, resulta ser de que el nombre con el que se conoce que usted es japonés, investigador japonés y que ha estudiado a ellos en Japón es Boryokudan. Y les explicaba que tienen hasta un ritual, no es como el que vemos. Incluso aquí hemos visto que les cortan un dedo para decir que lo perdonen, pero no es el dedo, es por falange, porque es según la gravedad, ya que cuando le quitan el dedo es una gravedad de cierto nivel y la falange indica otra cosa. Todo tiene una razón. ¿Y cómo lo sabe uno? Llegando a la situación. Por lo tanto, si usted es extranjero, usted supone una cosa. Es lo mismo acá. Usted viene y supone una situación. Ah, es que es psicópata porque tiene trauma infantil. Ah, como tiene trauma infantil, lo violaron, lo maltrataron. No. Hay un caso de una niña que la mamá quedó embarazada joven y quedó viuda. Nace la niña y a los 3 años queda viuda. La mujer tenía como 21 años cuando la niña ya tenía 4 o 5 y ella sintió el fuego ardiente de sus entrañas y tenía novios y le gustaba cambiar de novio, pero para que el novio no la rechazaba, sacaba a la niña a que jugara cuando llegaba el novio y hubo veces, narra la persona, que la niña se quedaba dormida a la par de la banca donde la dejaba
porque la señora, por estar gozando con el novio del momento, la dejaba tirada. Esa niña no es ningún delincuente. Y fue una mujer con trauma infantil. Entonces, ¿qué sucede? No quiere decir que ese elemento pertenece a una persona que la voy a catalogar como una psicópata o una sociópata o una psicótica. Por supuesto que no. Son situaciones que me ayudan a hacer valoraciones, pero cada uno de los que nosotros tenemos, vemos. Por esa razón es muy importante no catalogar, porque el ejemplo más crítico para los criminólogos, psiquiatras y psicólogos forenses, investigadores, policiales, que también tengo esa obviamente especialidad por haber sido fundador del nivel superior de la policía, no tenemos que estudiar eso, no podemos determinar porque los copiadores o copycats traen esa situación dentro de sí, que es ejecutar todo parecido, pero las firmas, cuando usted lo estudia, sabe que no es así. El Unabomber, cuando yo estudié el Unabomber, estaba en Estados Unidos e hicimos nosotros un viaje, si mal no me acuerdo, solo a ver el edificio. Y la sensación con un edificio nuevo sobre el que había pasado, interpretamos, ojo. Y aquí viene algo muy importante. La batería de lo que son, permítame, diapositivas o dibujos de Rorschach no pueden hacer una perfilación. O sea, rapidito, esta es una herramienta psicológica, yo creo que la tienen que haber visto, que son esas como manchas o dibujos tipo mancha que a usted se le presenta, generalmente son blanco y negro, tonalidad de gris, es muy raro que sea de colores y que usted tiene que decir que ve. Y muchas veces la misma situación concuerda para una gran cantidad de interpretaciones. Por lo tanto, no es una determinación que alguien diga o no diga algo. Por ejemplo, dos rayas abiertas y con algo negro en medio, unos la han identificado como una carretera, otros la identificaron como un examen ginecológico y otros simplemente han dicho que es un hoyo. Le estoy diciendo 3 respuestas de las que yo he visto que dan a eso. Ya han habido una cantidad. Por lo tanto, como dije en un principio, ninguna batería le va a dar a usted una situación exacta. ¿Por qué? Porque es el famoso 54% y no hay que caer en eso. Me voy a pasar porque ya llegamos a las 9:1. Atlanta Child Murders, que es el primer caso de perfilación que decíamos de 1979-1981. Esto es en Estados Unidos, como les decía, en la perfilación de Jack el Destripador es del siglo XIX. Y aquí ustedes lo van a poder leer de la muerte de 29 niños y esta situación de la interpretación bajo la perfilación de un esquema hecho es lo que le trajo a estos perfiladores de Estados Unidos, del FBI, a cometer errores a tal grado que este asesino apenas fue condenado cuando lo lograron condenar por 2 homicidios. Y en la primera parte de lo que era el juicio, simple y sencillamente lo dieron por sobreseído. Aquí le voy a presentar. Estos fueron las víctimas, las documentadas. Tenemos el asesino del payaso, que él mismo dijo que eran más de 300. Perdón, el nombre del asesino de Colombia, Garambito, creo que Garambito, siempre me comete error. Ese, por ejemplo, le dio risa porque cuando lo dejaron en libertad después de los 10 años que cumplió, decía que eran más de 400, incluyendo los que le habían agarrado. Vean acá en estos elementos, miren, tiene niños, adolescentes, la mayor parte niños, parece una niña, pero todos tienen que ser afroamericanos. Y hay una variación entre las edades de los 6 años a más o menos unos 3 jóvenes. Perdone, disculpe, no sé si no está presentando, no se ve nada.
Gracias, Wilmer. Fíjese que vio la anterior, Wilmer. No, desde la anterior no se vio. Ahora sí. Sí, les comento que uno de sus colegas había compartido pantalla. Es por eso que no se había visto. Por favor, les solicitamos que los participantes no compartan pantalla, no estén jugando también con ese puntero lápiz. Por favor, debemos de tener el respeto debido, por favor. Adelante, Gracias. estimado Misael. Gracias. Resulta ser que esto en Estados Unidos se ha mantenido siempre como lo que es la Oficina de Análisis Conductual. Sin embargo, a mi manera de ver, con las conductas estudiadas, cómo las interpreta y las determina el FBI, lo que podemos tener es un gran muñeco, como que usted infle un muñeco, pero le va a tener que poner caras, mañas, comportamientos, lo que usted quiera, le va a tener que ir poniendo en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente va a tener que ver las conductas. En el modus operandi, ojo, en el modus operandi, lo que va a tener son elementos conductuales que le van a poder orillar que estamos hablando de la misma. Por ejemplo, que vea aquí usted, todos me van a decir niños afroamericanos. Luego, las edades, ¿de acuerdo? Pero ustedes fíjese, vea usted de izquierda a derecha la línea superior. El tercer niño, al parecer, tiene un problema en su pómulo izquierdo. Vea usted el niño tercero de la segunda fila de derecha a izquierda. La ceja no la tiene tan poblada y véale usted la ceja al mismo niño al niño segundo de la misma línea de izquierda a derecha. Tienen las cejas parecidas, pero ahí busque. Apenas el primer niño de la fila tercera lo tiene. Ahora vean la peculiaridad de dos, del joven 3, derecha e izquierda de la tercera línea, tiene bigote al igual que el último o el último de la fila cuarta de izquierda a derecha, tienen bigote. Fíjese, es decir, hay patrones que rompen y el niño que está, veámonos ahora el de la fila tercera, el número 3 de derecha a izquierda. Céntrense en el señor del bigote, en el joven del bigotazo. Mire el muchacho que está a la izquierda de nuestra pantalla y al niño de la derecha. Diferentes las edades, abismalmente diferentes. Por lo tanto, al ver, si hubiesen sido las primeras víctimas, no me da relación por las edades con el que yo estuviera buscando. Aquí hay un patrón que tiene que irse a ver con el comportamiento de la zona, territorialmente hablando, y de lo que es el comportamiento de cada quien, además del nivel educativo y posiblemente del nivel de problemas que tenían en el hogar. La mayor parte de los niños son sonrientes. Yo viví en Estados Unidos en el 81, 82, cuando estaba Cipote. Cipote en mi país de joven. Cuando estábamos cipotes niños, cuando vi por allá, resulta ver que los niños que tenían problemas en el hogar no sonreían. Yo me acuerdo porque esas son fotografías de anuarios escolares y están más o menos en la época que yo viví. Estos fueron muertos entre el 79 y el 81. Entonces me acuerdo perfectamente que las fotografías eran así y los compañeritos que tuve que tenían problemas, compañeros de mi hermano también que miraba, los no sonrientes, esos eran niños que sí tenían mucho problema. En aquel entonces era muy notorio. Por lo tanto, hay que verse también otro elemento, ubíquese en las etapas de la vida. Por ejemplo, un asesino sistemático o violador sistemático o serial, como le digan en su país, pero lo más aceptable actualmente, ya voy, Wilmer, lo más aceptado últimamente es exactamente asesino serial, asesino sistemático o violador sistemático. Dígame, Wilmer. Perdone, ¿qué significa eso que dijo cipote? Cipote es muchacho. También lo empleamos con niños. Cipote es niño, viene de la palabra de náhuatl, que cipoxtle. En náhuatl, cipoxtle era el niño entre los 10 y los 14 años.
Ok, gracias. Vale. Entonces, aquí, estas primeras documentadas, la época, trajeron mucho aprendizaje para los perfiladores estadounidenses. Ahora, fíjese eso, el error no siempre está en la escena, a veces está en el cambio de patrón. ¿Por qué? Cuando nosotros, le digo, tenemos el problema de poder ver qué es lo que estamos viendo acá, lo que se debió haber buscado, al principio no dudo que pensaron que eran más de uno los asesinos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los patrones de edad no concordaban o los patrones de la fisonomía no concordaban. Solo concordaban que eran afroamericanos, pero no concordaban con algunas situaciones que podría haber cuando son muy obvios, como por ejemplo Payaso el asesino, que ese era con niños que encontraba en fiestas de niños me refiero en edades parejas, entre los 4 y los 7 años. Aquí no. Esta situación obviamente nos ha ayudado y lo más seguro es que los perfiladores de la época no tenían lo que estamos estudiando nosotros, que ya tenemos un antecedente o background, como se dice, bastante bonito para poder hacer el estudio de cada quien, pero no en esa época. Por lo tanto, tenemos que agradecer que se haya dado. Y aquí está lo que es el arresto del fulano. Mire, no era un blanco, era otro afrodescendiente. Mire, fue dejado en libertad, dice, porque no había causa probable. La causa probable actualmente en Estados Unidos ha cobrado más vida porque todo ahora con lo que está trabajando principalmente ICE es causa probable. Desde que usted haga esto con la mano, allá van con usted que lo pueden matar. ¿Por qué? Porque es causa probable que lo quiso atacar. Es demasiado subjetivo y demasiado amplio. Y aquí viene ya después lo que les decía, que él fue arrestado y luego fue condenado en el 82. Quiero decirles que en El Salvador, este Hugo Osorio, mañana tengo que mandar esa ponencia a unos colegas de una asociación que pertenezco de América, de lo que es esa ponencia. Resulta ser que cuando condenaron a Hugo Osorio, también lo condenaron por 2 feminicidios, aun cuando lo encontraron con 2 muertos más en la sala de su casa. Ahí fue negligencia, por supuesto que fue negligencia, porque encontraron 47 muertos en una fosa común, en 4 fosas comunes. Y estamos hablando 47 más 4, 51, más 14 muertos en otra zona. Estamos hablando de 65 muertos y fue condenado por 2 a 102 años de prisión. Déjeme decirle que el error más grande es no condenar al victimario por cada una de las muertes, porque existe lo que se llama el luto de la víctima o de la familia de la víctima, que es no cerrar y decir, por mi familiar estás cumpliendo tantos años de muerte. Ese es un error, pensar que porque lo condenaron a 300 años, ahí se va en cuenta el otro. No, porque la familia de la víctima quiere oír que usted hizo bien el trabajo, y muchas veces no es del ejecutor inmediato, que es policía militar o investigador, el error, sino que es de la fiscalía. Con todo respeto le digo, pero es cierto. Y ojo ahí que hay un gran error cuando se cree que como va a cumplir tantos años, etcétera. En mi país ya hay cadena perpetua, pero me gusta cuando dicen 7 cadenas perpetuas, una por cada víctima. Es que no va a cumplir ni siquiera más de una hasta que se muera. Pero eso significa que entendieron perfectamente los aplicadores de justicia que existe algo que se llama el luto de la víctima, que eso es la familia y la familia extendida. Por favor, tengan eso muy en cuenta en sus países. Y la última es que esto es lo que yo les voy a recomendar. Los pasos para hacer la perfilación. El contexto, qué estaba pasando en el entorno del hecho. Cronología, qué ocurrió primero, segundo, tercero. Por favor, con horas. Con horas, inclusive si pueden detallar minutos y segundos, se puede. ¿Cómo me va a ser detallado minutos y segundos? Con las cámaras de tránsito. Ojalá en sus países hayan suficientes y sean bien utilizadas. Fíjense que uno de mis
de mis graduaciones fue en 1997 y fui a presentar mi examen al aeropuerto de Dallas Fort Worth. Si hay alguien de por ahí, saludos. En ese entonces el aeropuerto de Dallas Fort Worth tenía una peculiaridad. El policía era policía y bombero. Y cuando fuimos a presentar, una de las cosas que yo observé es que creo que habían más de 100 cámaras y 100 monitores. No, más de 100, sí, más de 100 cámaras y 100 monitores, si mal no me acuerdo. Pero solo habían más o menos como 10 personas monitoreando. Quiere decir que cada uno debía haber tenido por lo menos 10 monitores bajo su mando. ¿Cómo va a enterarse? A menos que haya una alerta. Por lo tanto, no es lógico que usted tenga tanto cámara, porque si no se convierte en una disuasión si usted no tiene la misma cantidad de fulanos viendo. No puede estar ni con 2, pero lamentablemente los presupuestos son lo que son. Las cámaras sí le pueden dar horas exactas, con eso hace buenos perfiles y puede corroborar lo que son las coartadas de la persona. El tercero es la conducta. ¿Qué hizo exactamente el autor? Cuando interpretamos la primera escena, empezamos a ver, y ahí empezó. Unos que decían que lo movió, hubo uno por ahí que dijo que ahí murió, uno dijo que en la posición, uno dijo que veía hasta una herida, yo entendí que de arma blanca, alguien que dijo, yo no creo que haya sido con arma porque no veo casquillos o vainillas, etcétera. Es decir, eso es lo que usted tiene que acostumbrarse, lleve esto. Mire, no se preocupe. Yo me acuerdo que nunca me avergoncé, ni me sentí mal, ni me siento mal que me corrijan porque no soy perfecto. Yo llevaba mi libreta y vamos a ver dónde estoy, la dirección. ¿Qué veo? Esto y esto. Ya oía que en aquel entonces, estoy hablando de 1986, que yo hacía turnos con los juzgados de paz en mi país. Así era la forma de llegar a las escenas en tiempo de guerra. No, hombre, eso era ir a ver una cantidad de muertos hermosa. Ya oía que la secretaria del juzgado era compañerita mía de la universidad, decía algo y me decía, mira, anota tal cosa. Si no lo tenía, lo anotaba. Decía algo el juez, lo anotaba. Decía algo el médico forense que llegaba, porque sí llegaba en aquel entonces a estar con uno haciendo todo, o llega y ya es diferente porque no va el juez, sino que el fiscal y lo que son inspecciones oculares y el médico forense cuando llega a tiempo, ya lo anotaba. Es decir, que no le dé esa pena, porque se le puede quedar en Estados Unidos las libretas de anotación policial y de los investigadores son parte de las herramientas para la comprobación de que se anotó como evidencia o como observación y son prueba al momento determinado como se eleve dentro de lo que es la situación judicial. La víctima, ¿por qué esta persona y no otra? Ahí puede ser eventual, fue la que iba pasando y esa es la respuesta, la que iba pasando. ¿Por qué? Porque podemos ver esto y lo otro, investigamos, pero para llegar a creer que era la que iba pasando, hay una estipulada investigación todavía un poco más grande que la de aquella persona que fue alguien que era la que debía de ser víctima. Cuando nosotros no entendemos, tenemos que agotar que era una víctima eventual. Los cambios que evolucionó entre un hecho y otro. Por ahí me gustó alguien que dijo, esa es la última escena. Sí, ¿por qué? Porque la escena principal fue en otro momento, posiblemente incluso sentado a la orilla de la cama o parado o qué sé yo. Luego el contraste, ¿cuáles son las hipótesis que hay? Es decir, cuando usted diga contraste, ¿qué son las hipótesis? O póngale, si no quiere ponerle contraste, las hipótesis que me arroja la escena. Y por último, la corroboración. ¿Qué evidencia confirma o destruye mi hipótesis? Y no se avergüence. Si usted se aferra a una hipótesis, le va a doler que otro venga y le demuestre porque se puede llegar a aferrar tanto que va a cometer el error de no, porque yo soy el jefe, es como yo digo, ojo con eso. Que usted sea el jefe de una unidad no le da el derecho ni le debe de permitir no escuchar o creer que tiene toda la razón por su experiencia. Yo escuché ya exposiciones de jefes de unidades especializadas que han cometido errores y cuando uno se los dice, a mí, yo tuve uno aquí en El Salvador de un señor abogado que llegó a ser magistrado de la corte. Éramos bien
Cheros en mi país es así como en México los cuates, esa es la cherada, el chero. O sea, amigo de cierta confianza, no amigo, pero sí de cierta confianza. Él ya me conocía, había sido fiscal, yo había tenido el placer de haberle ganado ya a juicio, y entonces a ver lo estaban exponiendo, y cuando él expuso algo, yo agaché la cabeza porque me sentí mal, yo era el único salvadoreño que estaba, y cuando lo dijo, la gente se quedó y todos se acordaron, esto no lo dice así el libro, pero lo dijo el venezolano que estaba a la par mía, un gringo que estaba a la par mía, otro ecuatoriano, luego un mexicano, y dije, ya, pues no, yo no estoy equivocado, y cuando yo agaché la cabeza, lo volteé a ver. Yo era decano de ciencias jurídicas en ese entonces. Y el moderador era un venezolano y me dice, decano, le dije, lo que pasa es que lo que dice el compañero es esto y esto y esto. Le digo, sin embargo, hay que aumentarle para no quedar mal. Se enojó tanto que yo fui al baño y me fue a perseguir y casi me pega de enojado y me dejó de hablar con varios años. No haga eso. Usted debe de aprender y aprenda a hacer salidas. Cometió un error. Sí, tiene razón el compañero, es que lo que pasa es que esa edición no la he comprado. Dé una salida, aunque sea chistosa, para que no quede mal, pero no vaya a sobreestimar a alguien que le esté dando una luz, o como acá se dijo cuando hicimos las observaciones, las variantes. Así es que aquí llego y yo termino. Perdón que corrí, sé que hay un sinnúmero de cosas que tendríamos que ver. Cada una de las cosas que he hablado tendría que ser por lo menos abordado en unas 4 clases por lo menos, pero he tratado de hacer lo mejor posible. Son las 9:20. Si consideran bien, máximo 10 minutos para preguntar, con mucho gusto. Si no hay preguntas, no, estamos bien. Mario Quintana, si me da el favor de decir de dónde y cuál es la pregunta. Ecuador, Sí, creo. buenas noches, compañeros. Buenas noches, Misael. Buena ponencia. Soy de Ecuador. Quería aquí darte un comentario que tal vez es conocido ya por todos nosotros, que estamos ya en este medio de consultores o de políticos. Acá, como sabemos, hay el tema de la extorsión, la delincuencia organizada, la narcodelincuencia, en donde esto ha sido cooptado a los organismos de control, llamemos fiscales, juzgadores, los jueces, la policía, etc. ¿Qué pasa cuando llega el juzgador, al juez? Dice, es que no hizo bien el parte, la denuncia, el policía, los datos, las evidencias. Y lo mismo el fiscal, pero sabemos que de por medio está a propósito porque está cooptado. Si no llega el policía, llega el fiscal, y si no llega el fiscal, llega el jugador. En muchos momentos incluso los jueces son amenazados, se dice, ¿no? Que también son amenazados o si no están cooptados. Entonces el jugador tiene miedo. ¿Qué es lo que se hace en estos momentos? ¿Qué aplica la técnica, la ciencia? ¿Y qué ha hecho El Salvador en este caso, Misael? Gracias por la respuesta. Gracias. Nosotros en El Salvador ahora tenemos un enfrentamiento muy duro porque la oposición del señor presidente resulta ser que ha dicho de que está violando los derechos humanos. Porque ese es lo primero que hay que combatir. Yo doy la ponencia de lo que es la actualización de los derechos humanos y es la que con mucho orgullo diré al señor director de Derechos Humanos y su grupo ejecutivo del Paraguay, recomendado por la Facultad de Derecho, Escuela de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Paraguay. Y es algo muy sencillo. Primero, debe de entender las instituciones que no puede haber una violación de derechos humanos cuando el crimen organizado está ejecutando crímenes, no delitos. Porque se lo voy a poner bien sencillo. Pedro y María van en la calle. Pedro es un campesino, es un jíbaro, es un gaucho de la sierra, es un llanero, como le quieran decir. Saben estos que son de corazón apasionado y no hay que tocarle a la mujer. Pero pasa Juan con sus tragos y le dice, amor, ¿cómo usted levanta las enaguas? Cualquiera de nosotros nos da risa y seguimos,
porque no nos han pegado, no nos han agarrado balazos. Y allá si nos dejamos que la mujer le diga, mira, reventarle la cara, porque es esto. No, no va a ir ahí a presa, no. Pero esa gente, ¿qué le digo? Campesino, un jíbaro, un llanero. En mi país el machete tenemos de diferentes maneras, guarizama, corvo, machete, cuma. Va a agarrar su corvo, su machete, y se va a aliar con el otro y posiblemente lo mata. Eso es homicidio y ahí hay que ver si va a haber agravantes o no. Yo defendí uno así en mis primeros años mozos en 1987. Pero cuando llega el crimen organizado, voy a prender mi cámara, región, colonia residencial, y dicen, vengo a que me pague tanto, y el otro le dice, no, no tengo para pagar, y lo meten al carro y delante de la gente se oye que gritan que lo van a matar, y lo matan y le dejan tirado, y firma la Mara 13, el barrio 18. Señores, ya voy, Gilberto. Señores, eso es un crimen organizado que está retando al gobierno, diciéndole yo soy igual que vos. Eso es lo primero que hay que entender. Segundo, hay que traer a cuenta la normalización de y actualización de las leyes, dejando que el Código Penal humanitario que hemos visto en España y en Argentina ya no nos rija, que eso es lo que se ha hecho en el país con muchas reformas de la ley penal y con el nacimiento de leyes penales nuevas. Por ejemplo, la ley antimaras, la ley antipandillas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder combatir. Y lo otro es el respaldo del órgano ejecutivo a los cuerpos de seguridad que combaten. Con respecto a lo que son los cumplidores, llámese fiscal, llámese juzgadores, cuando usted hace una buena reforma, se lo digo, al hacer una buena reforma, usted le deja cerrada la puerta para que no pueda haber un tipo de corrupción si no es evidente. Aquí acaban de condenar a 3 jueces, porque con esas leyes que no dejan evidencia para que digan ellos, ups, me equivoqué, cometieron cometieron un sacro error a tal grado que fíjense que están presos, los condenaron a 10, 16 y a 4 años. Es decir, estos son apenas unos dotes que están. Tengo 2 más preguntas. Yo ahí, don Mario, creo que fue el que habló, o don Jesús. Yo pedí hasta las 9:30. Faltan 4 minutos. También rapidito, Jean-Marc, y el otro, sí, que sería el último, porque ya no hay otro más. Jean-Marc, sí, es rápido, es rápido. Bueno, yo soy de Haití, pero también vivo aquí en Ecuador. Para nomás acotar, ¿sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Sí, para acotar nomás a lo que acaba de decir el compañero de ahorita, que también es de Ecuador, que estamos viviendo lo mismo. Bueno, en este caso, lo que se podría hacer, porque sí entiendo esa parte, los fiscales también fallan muchísimo en dar su parte. Los jueces no tienen ninguna opción porque los jueces están aquí para hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, si algo que no procede, entonces el juez tiene que soltar a esa persona, así esté en flagrante o no. En este caso, ¿qué se podría hacer? Y creo que en México recientemente, en 2024, se legisló, y también en Perú también hay. Ese es el caso de jueces sin rostro, o sea, jueces anónimos. Entonces, en el momento donde van a juzgar un capo o una persona en flagrante, una persona con un perfil delincuencial muy alto que puede llegar hasta a amenazar a jueces, fiscales, entonces se hace del juez sin rostro. Entonces es un juicio oral que se está haciendo y el juez está detrás de una ventana, de un espejo, perdón, o que tiene univisión, o sea que solo el juez puede ver, pero la persona que está ahí siendo juzgado no puede ver al juez. Entonces, ese también puede ser un caso. Le explico.
En Colombia se trabajó con eso desde 1993 al 97 y el error más grande es que se presta mucha corrupción, cosas que no se dan, no se ven, y los jueces dicen, a mí me consta, yo lo he visto, y aquí ya se dio en nuestro país y se han cometido graves errores. Es decir, con eso lo estamos haciendo todavía en mi país, en algunas cosas, y para mí sigue siendo un grave error. Mire, hay algo que yo aprendí como abogado. No puede haber desde los romanos una situación tal que sea perfecta. No hay. Por lo tanto, aunque lo querramos hacer, siempre va a haber una salida. En mi país tenemos un decir los abogados que cuando se hace una ley por 60 inútiles, que son 60 diputados, habemos en el país casi 40,000 abogados viendo a ver cómo permite la ley que nosotros algo no lo cumplamos. Desde ese contexto, eso es bonito, pero eso se llama la teoría del derecho penal del enemigo. La inventó Gunther Jacobs. Es decir, si no se puede hacer de otra cosa porque la ley tiene muchas salidas, yo porque tengo el poder lo voy a hacer. No se puede hacer eso, no se debe hacer eso porque para eso existe el tecnicismo. Si no, cerremos el teatro y vámonos a la casa y condenemos a todos. No se puede porque debemos de llegar a un punto. Sin embargo, aquí es donde viene lo éticamente reprochable. Eso está bien en un país de primer nivel, pero nosotros hemos visto tantos asesinatos en sus países y en los míos que eso no aplica. Definitivamente es un tema que algo escrito, solo puedo narrar lo que hemos visto, ya se me terminó el tiempo y puedo narrar algunas cosas que podamos discutir. El día que quieran otra vez a través de ellos o como ustedes quieran contactarme, pueden pedirle a Juan Pablo mi correo. Yo ya he recibido correo de ustedes, pues pueden escribir y vemos qué hacemos. Pero para mientras, con eso puedo terminar. Le agradezco mucho al instituto que me ha permitido, el Instituto Internacional de Inteligencia, Seguridad y Defensa, que me ha permitido estar con ustedes, y gracias porque han sido muy amables los 160 y pico que entraron. Les agradezco, que Dios los bendiga y hasta pronto.